Abraham y la promesa de Dios. Génesis 12:21, Dios prometió a Abraham que tendría descendencia tan numerosa como las estrellas. Nos deja de enseñanza. Dios cumple sus promesas a quienes tienen fe en Él, con el objetivo, fomentar la confianza en Dios. Tú no naciste para quedarte donde estás. Hay una voz que te llama desde una tierra que aún no ves. Te habla en medio del ruido, entre las ruinas de tus planes, en la espera que arde. Es la misma voz que rompió el silencio milenario en Ur de los Caldeos. No habló a una multitud, no envió un ángel a una asamblea. Le habló a uno solo. Y no le dio un mapa, le dio una promesa. Le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Génesis 12:2.1. Tú sabes lo que significa vivir en medio de lo conocido y sentir que no perteneces allí. Sabes lo que es mirar el horizonte de tu vida y no ver más que lo repetido, lo seguro, lo vacío. Pero, ¿y si Dios te estuviera llamando a dejarlo todo? No solo las cosas materiales, sino las certezas, los cálculos, los nombres que has aprendido a llevar como si fueran tuyos: fracasado, tardío, estéril, olvidado. Abraham no fue elegido por su fuerza, ni por su sabiduría. Fue llamado porque obedeció. Porque se atrevió a caminar con una promesa como único abrigo. Y eso te habla a ti. Porque esta historia no es un recuerdo del pasado, es un espejo de lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que Dios le dijo a Abraham, también lo susurra a tu alma: haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Y serás bendición. Génesis 12:2.2. Pero antes de ver estrellas, Abraham tuvo que atravesar desiertos. No hay promesa sin proceso. No hay cumplimiento sin ruptura. Dios no entrega futuro a quienes insisten en permanecer en su pasado. Por eso te inquieta. Por eso no te acomodas. Porque estás hecho para caminar por fe, no por vista. 2 Corintios 5:2.7. Mira cómo comienza todo. Abraham tenía 75 años. Ya no estaba en edad de soñar. Pero Dios no consulta tu calendario antes de actuar. Él escoge lo improbable para mostrar su gloria. Te lo repito, Abraham tenía 75. Su esposa, Sarai, era estéril. Y aún así, Dios dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:2.3. Dios ama actuar cuando todo parece imposible. Porque allí no hay competencia entre su poder y tus recursos. Cuando ya no tienes nada que ofrecer, Él lo llena todo. ¿Puedes imaginar a Abraham caminando sin saber a dónde? Sin certezas humanas, solo una palabra divina. Eso es fe. Eso es lo que te falta cuando tu vida depende solo de lógica y cálculo. Dios no te está pidiendo que entiendas todo. Te está pidiendo que le creas. El viaje no fue inmediato. Hubo hambre en la tierra. Tuvieron que ir a Egipto. Sarai fue tomada por Faraón. Abraham mintió. Sí, el hombre de la promesa falló. Y eso te tiene que golpear con fuerza. Los que tienen un llamado no son perfectos. También dudan. También tropiezan. Pero Dios no retira lo que promete. Su fidelidad es mayor que tu torpeza. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. 2 Timoteo 2:13. Dios protegió a Sarai. Plagó la casa de Faraón para liberarla. Porque lo que Dios une a su propósito, nadie lo puede tocar. Tú puedes perder el control, pero Dios no pierde la soberanía. No temas cuando fallas, teme cuando dejas de creer. Porque lo que mantiene viva la promesa no es tu fuerza, es tu fe. Volvieron a Canaán. Volvieron al altar. Y aquí está otra verdad profunda: cada vez que falles, vuelve al lugar donde escuchaste a Dios. No sigas huyendo. No inventes excusas. Vuelve al altar. Allí se renueva el pacto. Allí se escucha otra vez la voz. Dios no te desecha cuando caes. Él te reconstruye. Abraham prosperó. Lot, su sobrino, también. Pero la tierra no los soportaba juntos. Hubo contienda entre sus pastores. Y entonces Abraham hizo algo que revela su carácter: renunció a elegir primero. Le dio a Lot la opción. El llamado no necesita defenderse con codicia. Porque el que tiene una promesa, no teme perder. Abraham sabía que su bendición no estaba en el terreno,
sino en la palabra que lo guiaba. Lot escogió el valle del Jordán, tierra fértil, pero cerca de Sodoma. Escogió por vista. Abraham se quedó con lo que parecía menos. Y fue allí, en ese momento, que Dios volvió a hablarle. A veces Dios guarda silencio hasta que tomas una decisión que honra su propósito. Alza ahora tus ojos. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13 2.14-15. Míralo bien, Lot eligió con los ojos, Abraham eligió con fe. Tú también vas a ser tentado a decidir con base en lo aparente. Pero recuerda, lo visible es pasajero, lo invisible es eterno. 2 Corintios 4:18. Lo que Dios te da, nadie lo puede arrebatar. Más adelante, Lot fue capturado en una guerra. Abraham no dudó, reunió a sus hombres y lo rescató. Y cuando regresó, se encontró con un personaje enigmático, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Le bendijo y le ofreció pan y vino. Y Abraham le dio el diezmo. Es la primera vez que alguien diezma en la Biblia. No porque se lo exigieran, sino por reverencia y gratitud. Cuando el rey de Sodoma quiso recompensarlo, Abraham lo rechazó. No quería que nadie dijera, yo enriquecí a Abraham. Aquí está una lección radical, no toda bendición viene de Dios. Hay ofrecimientos que son trampas. Cuando sabes que tu provisión viene del cielo, puedes rechazar lo que el mundo ofrece como recompensa. Pero incluso los hombres de fe tienen noches de duda. En Génesis 15, Abraham le dice a Dios, ¿qué me darás, si sigo sin hijos? La promesa parecía lejana. ¿Te identificas? Has creído, has caminado, has renunciado. Y aún no ves nada. Pero Dios no ignora tu espera. Le respondió con una visión. Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Génesis 15 2.5. Y Abraham creyó. Y Dios se lo contó por justicia. ¿Notas lo poderoso? No era una fe sin preguntas. Era una fe que, a pesar del cansancio, seguía confiando. Tú también puedes creer en medio de la duda. Dios no necesita perfección. Necesita disposición. Pero el tiempo siguió pasando. Y Sarai seguía sin concebir. Entonces, como muchos hacen cuando se cansan de esperar, tomaron un atajo. Sarai le dio su sierva Agar a Abraham. Y nació Ismael. Pero lo que nace de la carne siempre traerá conflicto. No puedes forzar lo que solo Dios puede cumplir. Agar huyó, pero en el desierto tuvo una revelación, un ángel le habló, le dio promesa para su hijo, y ella exclamó, tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. Incluso los errores humanos pueden ser lugares de encuentro con lo divino. Dios no aprueba tus atajos, pero no te abandona en medio de ellos. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a hablarle. Y aquí ocurre un giro impactante, le cambia el nombre. De Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai le cambia a Sara, princesa. Porque cuando Dios está por cumplir su promesa, primero te redefine. No puedes recibir lo nuevo con la identidad vieja. Lo que viene requiere una mente transformada. Romanos 12 2.2. Dios establece el pacto. Y promete que Sara tendrá un hijo. Abraham se ríe. ¿Un hijo a los 100 años? Pero Dios insiste. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18:14. ¿Tú lo crees? Porque muchos oran, pero dudan en secreto. Dicen confiar, pero preparan un plan B por si Dios no aparece. La fe verdadera quema los puentes con la incredulidad. O crees, o no. Entonces viene la visita divina. 3 hombres llegan a la tienda de Abraham. Él los recibe, les sirve. Y uno de ellos dice, el próximo año, Sara tendrá un hijo. Ella escucha. Y se ríe. Porque la promesa parece ridícula cuando has esperado demasiado. Pero Dios escucha incluso tus risas ocultas. Y aún así, sigue con su plan. Sara se rió, pero no lo dijo en voz alta. Se rió para adentro, como te ríes tú cuando alguien te dice que Dios puede usar tu historia rota. Como cuando escuchas hablar de milagros pero tú llevas años esperando uno que no llega.
La risa de Sara no fue de burla, fue de cansancio. Y aún así, Dios la oyó. Porque Él oye hasta lo que no confiesas. Y no la reprendió con juicio, sino con una pregunta: ¿por qué se ha reído Sara? Y luego el golpe: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18 2.13-14. Tú no puedes caminar con Dios si no respondes a esa pregunta. Si hay algo, cualquier cosa, que crees que está fuera del alcance de su poder, entonces tu fe aún es pequeña. No importa cuánto conozcas de Biblia, no importa cuántos años lleves en la fe, si no crees que Él puede cambiar lo imposible, aún no lo conoces realmente. Entonces llegó el momento. Después de años de espera, después de risas, dudas, errores, silencios, Sara concibió. El vientre que todos llamaban muerto fue activado por la palabra viva. Y nació Isaac, el hijo de la promesa. No el del esfuerzo humano, sino el del tiempo divino. No cuando Abraham tenía 30, sino cuando tenía 100. Génesis 21 2.5. Porque Dios no trabaja en tu horario, Él opera en su kairos. Isaac significa risa. La misma que un día fue de incredulidad, ahora se transforma en gozo. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga, se reirá conmigo. Génesis 21 2.6. Eso hará Dios contigo, transformará tus lágrimas en risa, tu incredulidad en testimonio. Lo que otros usaron para burlarse, Dios lo usará para glorificarse. Pero no todo fue celebración. El hijo de Agar, Ismael, empezó a burlarse de Isaac. Y aquí viene una escena dolorosa pero necesaria. Sara le pide a Abraham que expulse a Agar y a su hijo. Y aunque a Abraham le dolió, Dios le dice: escucha la voz de Sara. Porque la promesa no puede convivir con el plan alterno. Tarde o temprano, Dios te pedirá que eches fuera todo lo que creaste para ayudarlo. Ismael no era malvado, pero no era la promesa. No todo lo que nace en tu vida tiene un destino eterno. Dios cuidó de Agar e Ismael. Les dio agua en el desierto, promesa de una nación. Porque Dios es justo, incluso cuando te corrige. Pero no permitió que lo que fue producto de la carne heredara junto al hijo de la fe. Y eso sigue siendo verdad: lo que nace del esfuerzo humano no puede compartir herencia con lo que nace del Espíritu. Gálatas 4 2.29-30. Entonces Abraham se quedó solo con la promesa. Isaac crecía, y todo parecía finalmente en paz. Pero aquí ocurre algo que desafía toda lógica. Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. La misma promesa. El mismo hijo. El milagro largamente esperado. Ahora, Dios pide que lo ofrezca en holocausto. Génesis 22 2.2. No porque Dios quiera muerte, sino porque quiere saber si tú amas más la promesa que al que promete. Tú también vas a enfrentar este punto. El día en que Dios te pida poner sobre el altar lo que más amas. Lo que consideras tu mayor tesoro. Y la prueba no será solo si puedes entregarlo, sino si puedes confiar en que Dios lo devolverá o transformará. Abraham obedeció. Caminó 3 días. Preparó el fuego. Ató a Isaac. Levantó el cuchillo. Y justo cuando el sacrificio iba a cumplirse, el cielo habló: Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Génesis 22 2.11-12. Dios nunca quiso sangre humana. Quería ver obediencia. Y en ese instante, Abraham vio un carnero atrapado en un zarzal. Jehová proveyó. Y ese lugar fue llamado Jehová Jireh, el Señor proveerá. Dios no te pedirá un sacrificio que Él mismo no esté dispuesto a hacer. Y esa escena fue una sombra del futuro: un padre entregando a su hijo. Un hijo subiendo un monte con leña en la espalda. Un altar de dolor convertido en altar de redención. Abraham no lo sabía todo, pero caminó por fe. ¿Y tú, lo harás? Después de esto, Dios volvió a hablar. No como al principio, no con una simple promesa. Esta vez juró por sí mismo. Porque no hay nadie mayor por quien jurar. Hebreos 6:13. Le dijo: por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, en bendición te bendeciré. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones.
Génesis 22 2.16-18. Este no fue solo el cumplimiento de una promesa personal, fue el inicio de un linaje eterno que culminaría en Cristo. Tú estás aquí por esa promesa. Cada creyente en el mundo forma parte de esa descendencia. No por sangre, sino por fe, Gálatas 3:29. Lo que comenzó en un hombre que dijo sí en la oscuridad, hoy alcanza tu alma. El viaje de Abraham no fue perfecto, pero fue fiel. Tropezó, dudó, cayó, pero nunca dejó de caminar. Ahora es tu turno. No puedes leer esta historia y quedarte igual. No puedes vivir como si Dios no hablara todavía. Él sigue llamando. Sigue sacando personas de su tierra, de su zona cómoda, de sus estructuras familiares. Te llama a dejar lo conocido por lo prometido. A dejar tu Ur para buscar su Canaán. A cambiar el nombre que el mundo te dio por el que el cielo ha escrito para ti. Quizá estás en el inicio del camino. Quizá estás en Egipto, pagando el precio de una mala decisión. O tal vez estás como Abraham, subiendo el monte, con la promesa atada al altar. Donde sea que estés, Dios está obrando. Él nunca detiene su propósito. Tú puedes salirte del plan, pero Él sabe cómo reencaminar tu historia para que su palabra se cumpla. No vivas para ti. Vive como Abraham, para una promesa que te supera, que te trasciende, que no depende de tu fuerza sino de su fidelidad. Aprende a escuchar su voz, aunque no entiendas todos los pasos. Aprende a construir altares, aunque estés rodeado de enemigos. Aprende a soltar lo que no es eterno. Aprende a confiar, incluso cuando parezca que Dios está en silencio. Tú no fuiste creado para vivir una vida normal. Fuiste llamado a caminar con Dios. A recibir una promesa, a esperar en fe, a obedecer sin pruebas, a ver el imposible convertirse en realidad. Esa es la herencia de Abraham. Esa es tu herencia. Así que, levántate. No dejes que la rutina te hunda. No permitas que el miedo decida tu próximo paso. No permitas que el retraso destruya tu esperanza. Porque si Dios prometió, Él cumplirá.